reforma judicial, aquella que ya ingresó al Senado, es aquella que impulsada por el gobierno. De hecho, fue Marcela Lozardo, que es la ministra de Justicia, a exponer ante un plenario, es decir, distintas comisiones que tienen que ver con esta cuestión de la justicia. Y hubo de todo, desde, por supuesto, se hizo vía Zoom, desde una propuesta de Parrilli, ¿sí? el senador más vinculado al núcleo duro, por así decir, del kirchnerismo, que quiso o tiene la intención de incluir un artículo, por ejemplo, para que si un juez se siente presionado por un medio de comunicación que pueda hacer la denuncia, desde la vereda de enfrente le respondieron que eso hoy ya existe. En realidad, cualquier persona que se sienta amenazada por otra puede hacer una denuncia. Lo que ocurre es que Parrilli le quiere dar como un marco institucional porque sostiene que es algo que está ocurriendo. Entonces tenemos posturas de ese tipo, como también las de muchos senadores de Juntos por el Cambio, que insisten con que en realidad todo el objetivo de esta reforma es llevar a la impunidad, sobre todo causas que tienen que ver con el kirchnerismo. Marcela Lozardo, allí la ven ustedes exponiendo, fue por el lado de, es una reforma integral, que no tiene nombres propios, que básicamente en un principio apunta a los tribunales federales. Sí, está blanqueado el hecho de que hoy tienen mucho poder los 12 jueces. En realidad, bueno, algunos son juzgados que están vacantes, pero en total, si estuvieran todos, serían 12 jueces, los famosos jueces federales de Comodoro Pi, los que toman todas las causas referidas a corrupción, porque son los únicos 12 jueces federales en Capital Federal. Entonces, toda causa de corrupción que incluya a un gobierno van a parar ahí. Es por eso que muchos creen que es necesario que haya más. Este proyecto incluye la posibilidad de que sean 46 los jueces en esta materia en Capital Federal. Tengan en cuenta que la justicia federal abarca casos de corrupción, casos de lavado de dinero, que a veces van de la mano, y por supuesto casos de narcotráfico. Esto por un lado, la reforma que tiene que ver con los tribunales federales. Después hay otras posibles modificaciones que tienen que ver con juicios por jurado, el rol del Ministerio Público, es decir, las fiscalías, la función del Consejo de la Magistratura para saber si está funcionando correctamente o si puede mejorar, y la Corte Suprema, que es un tema que está casi eclipsando al resto, que tiene que ver con el funcionamiento. Si puede tener salas, si puede tener más miembros o no, pero insisto, ¿no? Se está llevando a veces, la mayor parte de los titulares, esto último, la cantidad de jueces de la Corte Suprema, cuando es una reforma un poco más amplia. Por eso vamos a hablar con Gustavo Ferreira, que es profesor titular de Derecho Constitucional de la UBA, pero además, justamente por su conocimiento de la justicia, integra este Consejo de Notables que está asesorando al gobierno al respecto. Buen día, Gustavo, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Es un gusto conversar con usted. Bueno, lo mismo digo. Estuve viendo que en una entrevista que le dio al diario La Nación, habló de muchas cuestiones, pero en particular resaltó aquella frase de 5 miembros, haciendo referencia a la cantidad de jueces de la Corte Suprema, que insisto, a veces es un tema que está eclipsando a lo demás, pero tengo que arrancar por ahí, que 5 jueces le parece un número muy ajustado. ¿Es así? Mire, esa fue una pregunta puntual. Lo que yo pienso respecto a la Corte Suprema es que hay que repensar el funcionamiento de la Corte. Y en el funcionamiento de la Corte lo primero que hay que pensar es qué funciones manifiestas decidamos que cumpla, cuál es el procedimiento para llegar a la Corte, y luego, de manera subsidiaria, pensar en la cantidad de miembros. La cantidad de miembros de la Corte no decide la calidad de los pronunciamientos. Es cierto, sí, y hay muchos que dicen, he escuchado a muchos constitucionalistas decir que la Corte funcionó bien o mal, con 5 miembros, con 7, con 9, no tiene que ver exactamente el número. Lo que pasa es que está la suspicacia, no solo contra este gobierno, sino contra todos los gobiernos que quisieron modificar la cantidad de jueces, ya sea de la Corte Suprema o de tribunales inferiores, con esta idea y el Poder Ejecutivo de turno probablemente puede influir en poner a los jueces que le gustan. ¿Esto es un mito o hay algo de realidad? En eso no le puedo contestar con exactitud. Lo que sí le puedo decir es que desde 1983, en que se restauró la democracia constitucional, no hemos discutido la cuestión judicial. Ahora se discute la cuestión judicial y, como usted muy bien decía en el prólogo de la entrevista, el tema de la Corte Suprema eclipsaría a todas las demás cuestiones que el presidente nos ha pedido que hagamos una distinción valorativa.
En relación al punto de la Corte Suprema, la Constitución dice una Corte Suprema, motivo por el cual se encuentra prohibido constitucionalmente la posibilidad de dividirlo en salas, que es algo que se ha mencionado, y mi pensamiento es muy claro al respecto. No es que no quiera o no desee, está prohibido por la Constitución. Y respecto al funcionamiento, sí, tenemos que discutirlo nuevamente. La Corte tiene un procedimiento del siglo XIX. Claro. Nosotros tenemos que pensar que la Corte sea suprema y no más suprema que Corte, dedicándose en un 70, un 80, un 90% a tareas que la Constitución no le adjudica. La Corte es un tribunal que tiene que cumplir la cuestión para resolver los asuntos de Estado, no para uniformar el derecho común. Y le hago una consulta que, perdón la ignorancia, pero estos son 11, ¿no? Los miembros del Consejo Consultivo, si no me equivoco. Exactamente, 11 son miembros 11. somos, sí. ¿Cómo fueron elegidos? Es decir, ¿hubo muchos candidatos, se pasó por un filtro, o un día lo llamaron por teléfono o le mandaron un mail convocándolo? Para saber cómo se eligió, con qué criterio estos 11 integrantes, ¿no?, que estás asesorando al gobierno. Mire, yo le agradezco también en la presentación que haya hecho mención. Yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires desde el año 1985 y soy catedrático desde el año 2008. Así que es muy probable que por mis antecedentes académicos... No, eso queda clarísimo. De hecho, a los 11 integrantes, incluyendo Veraldi, que queda como veces reducido el abogado de Cristina Kirchner, que en realidad muchos están de acuerdo con que es una persona que tiene una trayectoria inmensa. Pero bueno, claro, el hecho de que sea el abogado de Cristina Kirchner, algunos dicen que no es lo más prolijo, ¿no?, para que forme parte de este consejo. Pero mi pregunta va hacia otra cuestión, ¿no? Insisto, tanto usted como los otros 10 integrantes son todos de prestigio. Pero la idea de crear un cuerpo que asesore al Poder Ejecutivo, si es el mismo Poder Ejecutivo el que lo elige, ¿se entiende? ¿No es algo extraño? Porque uno puede pensar y justamente ponen gente que piensa igual que quien está redactando el proyecto. ¿Se entiende? Mire, yo le quiero decir 3 cosas y le agradezco por la pregunta. En primer lugar, me llamó el presidente de la República y hablé extensamente con él sobre las características y la naturaleza que iba a tener la tarea encomendada. En segundo lugar, él me pidió, y yo no hubiera aceptado de otra manera, que actuase con absoluta libertad. Y en tercer lugar, esta es una tarea enteramente gratuita. Sí, claro, eso no queda duda. Es una tarea honoraria y esto tiene que quedar muy en claro para toda la ciudadanía. Esto no le cuesta un peso al Estado argentino. No solo no le cuesta un peso, sino que aparte, insisto, tanto los 11 integrantes, todos tienen mucho prestigio y por eso están allí. La duda que tengo yo y que tienen muchos es, le voy a dar un ejemplo muy burdo. Si yo quiero tomar una decisión que yo ya sé, yo quiero cambiar el auto, por ejemplo, pero digo, sí. y mi esposa no. Entonces yo digo, pero ¿sabes qué? Hagamos una cosa, vamos a preguntarle a 5 personas y esas 5 personas las elijo yo. Y yo voy a tender a tratar de elegir a gente que me va a decir, y sí, cambia el auto. ¿Se entiende esa sospecha que hay? Diego, le voy a dar un solo ejemplo que me parece que va a servir para esto. En mi caso, como constitucionalista, como profesor de Derecho Constitucional, tengo una trayectoria de muchísimos años. Y le cuento un ejemplo nada más. Hace más de 15 años, yo presenté en un congreso internacional una ponencia en la que planteaba repensar el funcionamiento de la Corte, la necesidad de adjudicar un nuevo estatus a cómo se llega a la Corte Suprema y la imposibilidad de dividirla en salas y generar un tribunal intermedio. O sea, naturalmente esto no es para que lo lea todo el mundo, pero le quiero decir que las ideas mías ya están escritas. Claro, bueno, es que más a la teoría esta conspirativa, insisto, yo le hago la pregunta justamente para darle a ustedes la posibilidad de explicar esto que a mucha gente le causa sospecha. Muchos dirán, ejemplo burdo, si yo quiero, no sé, modificar el funcionamiento de la Corte y no dejarla como está, voy a elegir a gente que ya antes haya declarado cosas similares. Esa es la duda que tienen muchos, por eso le doy a usted la posibilidad para que nos explique, ¿no? Pero escúcheme, si se instala periodísticamente que se quiere dividir la Corte en salas y uno de los miembros del Consejo Consultivo, que soy yo, que soy catedrático de Derecho Constitucional, tengo escrito que está prohibido... No, claro, pero de las salas no hace tanto ruido. Yo no veo la parte conspirativa del presidente de la República al invitar a una persona que no quiere dividir la Corte en salas. No, lo de las salas eso queda claro, yo me refiero a ampliar el número de personas. Uno dirá, bueno... no sé, a veces, insisto, prejuzgando, capaz que dicen, Veraldi va a querer ampliarla. Pero insisto, siempre volvemos al mismo punto, Los 11 son personas que tienen un currículum enorme, una trayectoria gigante. De hecho, está Weinberg, que nadie puede decir que es kirchnerista, ni mucho menos. Se lo ve muy plural, pero vio que todo lo que tenga que ver con reformas de la justicia, no importa en qué gobierno se dé,
siempre están estas connotaciones contra las que ustedes tienen que lamentablemente luchar, ¿no? No, está bien, yo no, o sea, acepto, inclusive consumo placer todas las opiniones. Lo que le quiero decir a usted y a toda la audiencia, que no son ideas que se me ocurrieron a mí la semana pasada, Hace muchísimo tiempo que yo vengo pensando sobre estas cuestiones. Seguro. Y el pensamiento sobre estas cuestiones, las investigaciones y las discusiones me han permitido tener puntos de vista como el que he señalado. Claro. Estoy decidido a discutir la posibilidad de mejorar el funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y el juicio por jurados. Totalmente. Eso va a ser un informe nada más al presidente. Solamente un informe. No somos un poder constituyente, no somos convencionales constituyentes. Somos asesores que integramos un consejo consultivo. Clarísimo. Gustavo, gracias por su tiempo, ¿eh? No, por favor, es un placer y lo felicito por el programa. Bueno, muchas gracias. Qué lindo, ¿eh? Mirá que una Hasta persona luego. que tenga tanta Buen representación día, me muchas felicite. gracias. Buen día. Bueno, ya está. El día está hecho para mí, ¿eh? Catedrático, ¿no? Es colega de Alberto Fernández, porque también es